para dejarlo a las generaciones futuras ante un desarrollo urbanístico desordenado. Y sobre la necesidad de crear un cinturón verde valenciano en la área de la sostenibilidad, bueno, no sé Valencia existe, que también, por supuesto, cualquier ciudad determinada tiene necesidad de desarrollarlo para conservar su entorno, ¿no? Vamos a hablar de todos los temas principalmente y alguno más que saldrá derivado de estas dos temáticas. Pero antes de empezar, quiero dar la palabra a Rodrigo Santa Marta, que como sabéis todos, es el responsable de planificar cultural y de visitar el trabajo para que se unas palabras. Benjamín Franklin alguna vez dijo: quien fracasa al planificar, planifica su fracaso. En el contexto que nos ocupa, ¿por qué las preguntas de una pregunta? ¿Por qué las publicaciones de los integrantes de esa mesa, por poner un ejemplo cercano, no figuran en la cabecera de los consistorios y concejalías de urbanismo y medio ambiente? En su gran mayoría, sin doctrina ni directrices reconocidas popular o académicamente. Otra pregunta: ¿qué criterios se siguen al constatar que no hay participación ciudadana ni un consejo de sabios, entre comillas, que guíen y iluminen? Como se suele decir, el paisaje es el rostro del territorio. Hay paisajes culturales, identitarios, naturales, históricos, tangibles e intangibles en el imaginario colectivo, que son la memoria histórica que debe iluminar el presente hacia un futuro en clave de metáfora sostenible. Hay una realidad de desencanto percibida en conciencia eléctrica 360 grados. Entre el gris del hormigón que impermeabiliza, dejado caer a peso de cultura de mercado en competencia desleal, en contraposición con el verde y azul que da una vida. Predomina un resultado cromático, ambiguo, con no muchas certidumbres. Y para acabar, pero somos positivos, somos muy positivos. Y con nuestras iniciativas nos convocamos para conocer y consensuar espacios más habitables y vitales, dignos de lo que fueron, que convertidos en lo que son, no se avergüencen de lo que dejaron de ser a la espera de una planificación con éxito. Tenemos 4 participantes, como veis: Jaime Güemes, director del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, doctor de Biología y conservador de colecciones científicas; Pablo Martí Liquián, director del Departamento de Verificación y Urbanismo de la Universidad de Alicante; Javier Pérez Cuadra, director del Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia; y a mi izquierda, María Teresa Pérez, que es doctora en Derecho Ambiental por la Universidad de Estrasburgo, consultora y docente en la Universidad de Salamanca. Entre los 4 vamos a ver si nos describe un escenario de lo que es la Valencia y las necesidades sostenibles de las ciudades. Pero para entender mejor lo que vamos a hablar, vamos a proyectar primero un vídeo que nos introducirá. En el área metropolitana de Valencia existe un sistema de espacios abiertos que son 4 paisajes de calidad que comparten el agua como argumento central. Al este de la ciudad de Valencia, el mar Mediterráneo y su litoral es uno de los ejes fundamentales que conforman la imagen del entorno de la ciudad. Un mar Mediterráneo que no cuenta con la necesaria sensibilidad ambiental que precisa en estos momentos en los que la degradación ante el mismo se está poniendo de relieve. Al norte tenemos otro eje fundamental para el área metropolitana de Valencia, que es l'Horta Nord y sus lomas colindantes. En este caso, únicamente el Horta tiene un grado de protección que impide actuaciones urbanísticas determinadas. Pueblos como Puzol, El Puig, Burjasot, Alboraya, Moncada, Massamagrell, Follos, Paterna, Godella, entre otros, son los más importantes de la comarca y marcan sus propias políticas de conservación y desarrollo territorial. Al oeste, el corredor fluvial del río Turia, junto con la parte del Horta Oeste de esta comarca, conforman el tercer elemento integrador del área metropolitana y que incluye municipios como Torrent,
Picanya, Picassent, Alcácer, Alginet, entre otros. Finalmente, al sur tenemos l'Horta Sud y el Parque Natural de la Albufera como un elemento patrimonial y cultural especialmente protegido que impide que determinadas actuaciones no puedan realizarse dentro de los lindes del mismo. La idea de reivindicar un cinturón verde para Valencia pasa por conocer estas áreas que rodean la ciudad, que son áreas agroforestales perimetrales a la capital, verdaderos pulmones verdes para el casco urbano. Bosques y cultivos mediterráneos que han experimentado una degradación importante desde comienzos del siglo XX y que se ha agravado con el incremento urbanístico desde la pandemia de 2020, motivado por el incremento del éxodo fuera de las ciudades. Nos encontramos ante la necesidad de proteger ese cinturón verde, su flora, su fauna, pequeños reductos de biodiversidad que habría que salvaguardar y valorar a toda costa. En ocasiones nos empeñamos en buscar en lugares recónditos y lejanos la belleza de la naturaleza, ya sean sus hermosos paisajes o bien sus diferentes formas de vida. Pero realmente no hay que irse tan lejos, la naturaleza la tenemos mucho más cerca de lo que nos pensamos. Aquí vemos la Marjal dels Moros en Puzol, un enclave de gran valor medioambiental, patrimonial y estratégico. Más de 250 especies de aves, además de plantas, tortugas y peces, muchas de ellas endémicas valencianas. Un espacio protegido que ha impedido su destrucción, como sucedió con el resto del humedal que existía a lo largo del litoral valenciano. Siguiendo la ruta del Cinturón Verde, nos encontramos con la costera de Puzol, un enclave vinculado históricamente al disfrute de la naturaleza por parte de los vecinos de Puzol, un reducto natural dentro de una zona densamente poblada y urbanizada. Vegetación mediterránea formada por gárriga, pinos, carrascas, algarrobos, olivos, que la convierten en una zona de gran valor paisajístico, botánico, ecológico y geomorfológico. Declarada paraje natural municipal, tiene un grado de protección que impide la urbanización o cualquier otro uso que ponga en peligro su integridad como zona verde. Recorriendo los campos de cultivo del Horta Nord, tenemos dos enclaves en el Puig de Santa María, como son la Loma de la Patá, en la cual cuenta la leyenda que el caballo de Jaime I de una coz hizo brotar el agua, y la montaña de Santa Bárbara, dos enclaves de gran riqueza medioambiental, histórico y patrimonial. L'Horta Nord, que recorre desde Puzol hasta la ciudad de Valencia, es una zona de increíble valor histórico y medioambiental. En sus inicios fueron humedales que poco a poco se fueron convirtiendo en tierras de labor gracias a una magnífica red de acequias que crearon los romanos y que permitió el uso del agua a diversas villas de la zona. Después de pasar por diferentes etapas, l'Horta convirtió a Valencia en un centro comercial exportador de productos agrícolas hacia Europa. Hoy en día forma parte del área metropolitana de la ciudad, con 15.000 hectáreas de huerta, numerosos espacios naturales y además un gran y variado patrimonio arquitectónico, histórico y cultural. Hay que destacar que debido a la presión urbanística, nuestra huerta ha desaparecido aproximadamente en un 20% en favor de construcciones y viviendas. Ahora llegamos al término de Moncada y encontramos una colina con un yacimiento íbero habitado entre los siglos VI y IV a.C. En su origen ocupó 3 hectáreas aproximadamente y hoy se conservan algunas torres, casas y habitaciones originales, de las cuales se han recuperado abundantes materiales arqueológicos, especialmente cerámicas. El entorno es de una gran riqueza paisajística y botánica. Desde el mismo se divisa la totalidad de la comarca hasta el mar. De gran riqueza en su vegetación, cuenta con endemismos valencianos y una fauna digna de mencionar. Al lado de esta ubicación podemos ver el barranco del Carraiset, de gran importancia a nivel orográfico a lo largo de sus 42 kilómetros, desde la Sierra Calderona hasta el mar, y cuenta con un ecosistema que nos permite apreciar cantidad de especies de aves y una flora típica de la zona con especies de gran valor botánico. En la actualidad le afectan las obras de ampliación de la A7 a su paso por Moncada. También desde el Tospelat podemos ver la zona de mayor presión urbanística de la zona, como es Godella, Rocafort, Paterna y Bétera.
una urbanización realizada en los últimos años que no ha tenido en cuenta la sostenibilidad en sus construcciones ni en sus emplazamientos y no ha respetado parte de un cinturón verde que nos protege a todos los valencianos de todo tipo de inclemencias como son las grandes tormentas de agua cada vez más virulentas. Espacios que no tenemos seguros cómo vamos a proteger porque están en serio riesgo de desaparición, en manos de grandes promotores, como es el caso de Les Pedreres de Godella, cuna de la piedra que vistió todos los edificios emblemáticos de la ciudad de Valencia. Aquí vemos el caso que dio nombre a Natura Godella, la defensa de la Torre del Pirata, en la cañada de Trilles, donde se destruyó un bosque mediterráneo de alto valor ambiental y una pieza clave en el cinturón verde que envuelve a la ciudad de Valencia para construir 447 viviendas en un lugar donde no había ni capacidad ni movilidad como para incrementar la presión de vida de todos los vecinos de la zona, destruyendo a su paso innumerables especies, algunas de ellas protegidas como es el Teucrim edetanum. Del mismo modo, se han destruido vestigios arqueológicos encontrados en las urbanizaciones que no se han respetado, como ha sido el caso de numerosas canteras en Godella y del acueducto romano de la Covatella. Como podemos ver, no es el único lugar donde la urbanización ha llegado. No paramos de construir en el cinturón verde de la ciudad, incumpliendo numerosas leyes medioambientales en pos de un bien general que nadie atiende muy bien. Espacios como Mauro, Gualo, Els Frares, la Muntanyeta de Godella, Els Masos, Les Moles de Paterna o la Bonaigua de Rocafort hasta el Carraixet están realmente en peligro de ser urbanizados, como no se consiga una protección que limite las construcciones masivas que están en curso en la actualidad. Aquí el ejemplo de la Lloma dels Frares en Godella, donde se pretenden construir 442 viviendas, sustituyendo la totalidad de la masa arbórea por edificios de varias alturas. Proteger estos espacios como bosque urbano y pulmón verde de la ciudad es fundamental para la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de los pueblos afectados por este tipo de actuaciones. Concienciar a los habitantes de todos los pueblos que conforman el cinturón verde de la ciudad es fundamental para que todos juntos podamos hacer que se apliquen las actuales leyes medioambientales y podamos hacer espacios verdes que nos protejan y mantengan la calidad de vida que necesitamos. Tal es el caso de Les Moles de Paterna. La necesidad de su protección se hace visible porque no se sabe muy bien qué ocurrirá. Los plazos se amplían para evitar una protección que se hace imprescindible. Les Moles representan un área forestal de suelo agrícola de secano con una superficie de 471 hectáreas sin urbanizar, que alberga zonas naturales privilegiadas al lado de la ciudad de Valencia. Se quería construir el mayor centro comercial de Europa, arrasando con toda la zona, más de 12.000 árboles, 1.200 algarrobos centenarios y además desnaturalizar un barranco, en pos del bien del empleo y de la economía, pero quizá no muy a favor de los habitantes de la zona. Se consiguió proteger en el año 2021 como parque natural, pero el Tribunal Superior de Justicia de Valencia anuló la protección, aduciendo falta de valor ecológico debido a su cercanía a áreas urbanas. Entonces, ¿dónde se queda la normativa europea sobre medio ambiente? Para terminar con la totalidad del cinturón verde de Valencia es necesario ver l'Horta Oest y l'Horta Sud, así como sus lomas en Torrent, Picassent, Alginet y todos los pueblos que conforman las orillas de la ciudad. L'Horta Oest, una denominación fantasma que no existe porque carece de realidad social, territorial, cultural y política. Así que a partir de ahora hablaremos del l'Horta Sud, que acoge a casi todos los pueblos que estaban en el mismo, excepto Paterna, que pasa al l'Horta Nord. L'Horta Sud conforma el anillo del área metropolitana de Valencia, que limita con la ciudad de Valencia, con el Parque Natural de la Albufera y la Ribera.
De nuevo la huerta es la protagonista, un paisaje cultural milenario con valores ambientales, históricos, culturales y simbólicos, que presenta un magnífico escenario para hacer propuestas para que un cinturón verde sea posible en los próximos años. Un lugar donde poder hacer propuestas de interconexión a través de cinturones perimetrales y cumplir el Pacto Verde Europeo con la plantación de millones de árboles a través de estas zonas perimetrales. Una planificación urbana para alcanzar ciudades verdes sostenibles que superen los distintos gobiernos, incorporando al proyecto, al tejido social y vecinal asociativo para que la reflexión y las posteriores actuaciones sean posibles. Desde Torrent hasta la Albufera contamos con espacios donde poder actuar para hacer espacios donde la naturaleza sea la protagonista en contra de todos los procesos urbanizadores que se pretenden. Aquí vemos cómo las lomas existentes protegen la huerta y a todos sus habitantes, teniendo una importancia básica en el consiguiente mantenimiento de la biodiversidad de la zona del cinturón verde de la ciudad de Valencia, verdadero pulmón para todos sus habitantes. Valencia, con su cinturón verde, puede ser un ejemplo para todas las ciudades mediterráneas, ejemplo de querer apostar por ciudades verdes perfectamente interconexionadas entre sus habitantes y los núcleos de población a través de corredores verdes, ejemplo de actuación sostenible y de recuperación de bosques mediterráneos que se han destruido. Tenemos todas las posibilidades de hacerlo bien. Somos muchos los que queremos jugar a favor de la naturaleza y de nuestro futuro. Queremos tener una conciencia donde la vida sea lo primero, la calidad de vida lo que marque nuestros objetivos de convivencia. Estamos seguros que entre todos podemos hacer ciudades donde vivir sea un placer y no un foco de estrés y de dificultades. Nuestra Albufera recuperada, la huerta protegida, las lomas reacondicionadas y protegidas y la ciudad respirando aire limpio cada día de la vida. Hoy mismo hemos conocido la noticia de que el próximo verano volverá a ser el más cálido de los últimos años. Estamos innegablemente ante una situación de cambio climático, de las consecuencias del cambio climático. Ya no podemos luchar contra él, hemos de adaptarnos, hemos de corregir nuestras costumbres, hemos de renaturalizar de nuevo las ciudades para poder vivir en ellas. Pero hemos de mantener también las pocas masas forestales que nos quedan alrededor de las ciudades intactas. Son un recurso natural que permitirá hacer más habitable la vida en las ciudades, en los pueblos y en todo el entorno urbano. Un poco en ese desarrollo tecnológico que pasa a hablar siempre. Les comentaba cada vez que nos dicen que algo un poco de desarrollo tecnológico va a democratizar la sociedad, nos damos cuenta que es exactamente lo contrario. De móviles y para el trabajo colaborativo, estemos a quien está colaborando para ese desarrollo. Es una cosa ideal. Y no sé por qué, para mí, la orientación de la solución del problema es dejarnos en la naturaleza. Esa cosa que suena ahora, que es soluciones basadas en la naturaleza, es lo que nos debería hacer reflexionar y aprender. Y reflexionar no fue aquí, porque tenemos hablar siempre de muchas soluciones basadas en la naturaleza que no se basan en ningún punto en la naturaleza, pero que se arrogan para ese concepto para llevarlo. Yo creo que este tipo de reflexiones sobre la importancia de la naturaleza en nuestras ciudades resulta absolutamente pertinente. Por tratar de contextualizarlo de la manera más general posible, todos tenemos la sensación de que cada sociedad en cada momento tiene unas demandas, tiene unas necesidades y tiene que atender a una manera de entender el territorio y la ciudad. Y en estos momentos resulta imprescindible integrar la naturaleza en nuestra vida urbana. En ese sentido, el tener en cuenta tanto los corredores territoriales y cómo estos corredores territoriales de pulmones de naturaleza pueden llegar hasta la ciudad,
resulta un elemento fundamental en cualquier estrategia de transformación o de valoración de nuestro territorio y de nuestras ciudades. Pero no se trata solamente de una defensa de los valores ambientales, es que se trata fundamentalmente también de aquello que conlleva o que condiciona enormemente la salud de nuestros ciudadanos. Es decir, al final, para que una sociedad tenga una cierta calidad de vida, tenga unas condiciones saludables, unas vidas saludables, hay algo que es imprescindible y es esa relación con la naturaleza, y tanto en el sentido territorial, es decir, cómo los corredores territoriales tienen que recorrer el territorio, así como esos corredores territoriales cómo llegan a la ciudad y se conforman con una red estructurada que renaturaliza la ciudad. En estos momentos, desde hace bastante tiempo, especialmente en la Unión Europea, se habla mucho de la infraestructura verde como un elemento imprescindible para mantener el equilibrio. Es decir, que al final ese cinturón verde lo que nos va a aportar básicamente es no solo calidad de vida, sino una protección climática, fluvial, calidad del aire. Es una necesidad en términos de calidad y de salud de la población. Hemos previsto hablar sobre los cinturones verdes, en particular el del área metropolitana de Valencia, y hablar de la fragilidad de estos sistemas de espacios abiertos que tan necesarios son para vertebrar el urbanismo. Hoy en día no se entiende el urbanismo sin hablar de paisaje, y en particular sin hablar de infraestructura verde, sin hablar de la naturalización de la ciudad. Todos esos aspectos que siempre habían estado presentes en el urbanismo, aunque no de una manera explícita, ahora están en primer plano. Entonces, al pasar a primer plano, su papel, la importancia de su papel se ha puesto en valor, porque ya se ha visto que no se puede concebir ninguna expansión urbana, ningún crecimiento, ningún desarrollo de los sistemas de ciudades sin tener presente que la ciudad no es un ente disociado de los espacios abiertos y que estos están solamente en espera de que la ciudad crezca, sino que por el contrario, los dos sistemas, el urbano y el natural, rural, espacios abiertos en general, porque tenemos que entender que son todos, los agrícolas, los forestales, los propios sistemas de parques naturales, pues todo forma una entidad que no puede disociarse de la ciudad, y el concepto de infraestructura verde ha venido a cubrir esta barrera que había entre la dicotomía entre espacios verdes urbanos, que eran los que se calculaban, se procuraban crear como equipamientos, pero en una vertiente más ornamental, y otro tipo de espacios abiertos más estructurales que determinan más la forma del territorio y que son los que acaban componiendo, siendo los integrantes de la infraestructura verde a escala territorial. Crear una banda de territorio que no tiene por qué ser natural, que lo que busca es parar el crecimiento y marcha hacia la ciudad y de formar de forma de conservador. Así surge la idea de cinturón. Luego, de repente, el cinturón deja de ser el cinturón ancho que decíamos, y aparece la idea de anillo verde. El anillo. Esto es un paso más de la sostenibilidad, es la creación de cinturones que permitan a los ciudadanos tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque las ciudades no solamente tienen que ser sostenibles, tienen además que ser regenerativas, es decir, crear entornos, ecosistemas. Las ciudades son como un gran microorganismo que vive en un gran ecosistema y que necesita de la mayor cantidad de naturaleza, el contacto de la naturaleza. Estos cinturones verdes van a proporcionar tener aire limpio, pulmones, son sumideros de CO2, permiten también conectar con la biodiversidad y facilitar la renaturalización de las ciudades. Una ciudad es sostenible cuando es ágil a la hora de dar respuestas a sus ciudadanos, cuando es climáticamente neutra, cuando es autosuficiente en la gestión de sus propios materiales, en cuestión de todo lo que es la economía circular, cuando una ciudad es resiliente, es decir, es capaz de absorber
cualquier impacto medioambiental o también conflictos sociales y salir reforzada y regenerada, y sobre todo, bueno, pues que sean ciudades que se puedan adaptar ahora a los aumentos de temperatura y a todos los eventos medioambientales que pueden surgir en una ciudad. Tenemos que estar preparados y para ello las soluciones basadas en la naturaleza proporcionan unas soluciones muy fiables que, combinadas con la infraestructura gris y con otra, la infraestructura azul y la infraestructura verde, pueden proporcionar soluciones fiables y a largo plazo a las ciudades. Evidentemente, todo lo que es la educación escolar, infantil, la educación en las universidades, pues, van a crear ciudadanos que estén informados y que estén informados.